Hola, mi nombre es Angélica Krause y mi grupo está conformado por Mariana Salazar, Eva Mar Rodríguez y Daniela Sala. Y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el caso de Schreber, uno de los casos clínicos más conocidos de Sigmund Freud, quien realizó el análisis de Daniel Paul Schreber en 1911 a partir de la autobiografía de él, Memoria de un neurótico. Explica la paranoia relacionada con una homosexualidad reprimida que da origen a mecanismos de proyección y negación. El caso de Schreber especialmente sobre la base de su relevancia como un caso paradigmático en los cursos teóricos de los institutos psicoanalíticos. Aunque Freud veía la conexión entre la paranoia y los conflictos relacionados con la homosexualidad como de la máxima importancia para el psicoanalista clínico y teórico, él solo publicó estudios clínicos de homosexualidad en mujeres, pero en ningún caso propio homosexualidad masculina. Puesto que Freud nunca vio a Schreber y por lo tanto solo analizó sus memorias, su ensayo bien puede ser clasificado como un ejercicio de psicoanálisis aplicado. Freud explicó la enfermedad de Schreber como causada por su deseo erótico consciente hacia Flexi, una producción de la constelación edípica negativa. En su análisis sobre Schreber, Freud osciló entre los dos pilares de su método interpretativo, su psicología de los sueños y su psicología de las pulsiones, es decir, su teoría de la libido. Incluso aunque Freud otorgó la parte del león a la dinámica y la economía libidinales, la dinámica de los sueños no fue totalmente olvidada. Por una parte, Freud invoca la dinámica de la formación de los sueños, de tal modo que la estructura de un delirio basada en el modelo del sueño refleja la transformación de una percepción real en una imagen alucinatoria realizadora del deseo. Por otra parte, sostiene la formación del síntoma como una formación de compromiso entre el impulso libidinal y la defensa contra el mismo, en este caso externalización o proyección. Parejo con una regresión a puntos de fijación del desarrollo libidinal, implicando el concepto genético de retorno de lo reprimido. Sin embargo, cualquier formulación sobre Schreber en términos de líneas y conflictos del desarrollo debe ser vista como hipotética, ya que no estamos en posesión de los datos históricos biográficos requeridos acerca de su infancia y adolescencia, la relación con sus figuras parentales, con sus hermanos o con los demás. Freud lamentó la falta de hechos sobre la vida de Schreber que le habrían permitido rastrear innumerables detalles de sus delirios hasta sus fuentes y descubrir sus significados. Conformándose con el nebuloso bosquejo del material infantil que fue utilizado por el trastorno paranoico para perfilar el conflicto actual, este nebuloso bosquejo era puramente hipotético, mientras se echaba en falta el material actual y su relación con los conflictos actuales. La advertencia de Schur contra las trampas de la falacia genética es aún válida. Probablemente fue especialmente difícil para Freud percatarse de que ocasionalmente el énfasis sobre el material infantil puede ser utilizado con éxito como una defensa contra los conflictos recientes. Freud escribió a Carl Jung sobre su intención de entrevistar a Schreber, pero nunca lo intentó. En todo caso, era demasiado tarde. Ni contactó con los psiquiatras Flechsig ni Weber, ni solicitó ver la historia clínica. Más aún, podía haber obtenido de Weber una copia sin censurar de las memorias, incluyendo el famoso tercer capítulo, tan sentidamente echado de menos por él y por cualquier otro desde entonces. Como Freud, Niederland lamentaba: si existiese una perspectiva biográfica, sería fácil ofrecer una relación anamnésica que condujera a sus hospitalizaciones. Lo que se conoce suma unos cuantos datos poco fiables, aunque relevantes sobre su infancia. Sin embargo, los pocos datos sobre su infancia son también altamente hipotéticos. En contra de la opinión más extendida, Freud estuvo familiarizado con algunos de los escritos de Moritz Schreber, pero no extrajo de ellos las inferencias que fueron tan evidentes para Niederland. Ambos, Freud y Niederland, estaban predispuestos a hacer derivar los conflictos actuales del pasado remoto más que de la situación conflictiva presente en sí misma. De este modo, ambos tenían poco que decir sobre el significado adaptativo de los síntomas de Schreber, donde cualquiera de las alucinaciones o delirios o cualquier otra porción del curso de su conciencia podía ser contada como su vida. Freud sobre Schreber incluyó datos biográficos suministrados por el Dr. Stigman. Sin embargo, no examinó la vida de Schreber en su totalidad, sino que seleccionó ciertos datos de las memorias y colocó sus construcciones sobre ellos para ilustrar su hipótesis central.
la cual era causal entre la homosexualidad reprimida y proyectada y la paranoia, puesto a las distintas formas de paranoia y homosexualidad conocidas por Freud. Él eligió limitar esta afirmación a un solo tipo de paranoia, como los deseos homosexuales pasivos del varón, que conducen a delirios de persecución, debido a que dicho síndrome puede ser instrumento en la práctica clínica. Por otro lado, Freud había adecuado una concepción dinámica de la paranoia como una neuropsicosis de defensa, estructurada como la histeria traumática, es decir, una respuesta de adaptación a la realidad traumática, que de acuerdo con el paradigma de la histeria, la paranoia aguda era un producto de una idea incompatible que resultaba reprimida, produciendo el delirio manifiesto de persecución. Tomando en cuenta esto, la diferencia radica en la clase de defensa utilizada, no en la represión como lo era en la histeria, sino en la proyección de los reproches de la conciencia. De ahí las voces de alucinaciones, de la persecución. Sin embargo, Freud no descubrió la proyección con Scriber, pero sí sostuvo que los delirios de Scriber venían por la proyección y la representación concreta al exterior de las ataxias libidinales. Scriber en una oportunidad dijo que en horas tempranas de la mañana, entre un estado de sueño y de vigilia, se le ocurrió la idea de que después de todo realmente debe ser muy agradable ser una mujer entregándose al acto de la copulación. Freud utilizó esto para relacionar las fantasías femeninas y decir que el núcleo de conflicto en casos de paranoia entre varones es la fantasía desiderativa homosexual de amar a un hombre. Por ello, Freud creyó haber reconstruido la siguiente secuencia dinámica. En la primera fase se trataba de la fantasía sobre el sentimiento de la mujer durante el acto sexual que sobreviene en el verano de 1893, la cual era una manifestación prima facie de un deseo homosexual. En la segunda fase, esta fantasía fue igualada con la aparición en Scriber de una fantasía desiderativa femenina, la cual es considerada como homosexual pasiva. En la tercera fase, el deseo sexual de Scriber predominó a un delirio persecutorio de abuso sexual durante su estancia en el hospital. En la cuarta fase, no solo era plausible las mencionadas inferencias, sino también las mismas situación de homosexualidad a Scriber. En la quinta fase, Freud encontró una nueva prueba para su argumento en otra interpretación retrospectiva, es decir, ex post acto, de la experiencia de Scriber, llamada el asesinato del alma, dado que tuvo lugar meses después de la admisión de Scriber en el hospital. Finalmente, Freud concedió que las ideas de transformación en
mujer y de convertirse en redentor engendrando una nueva raza fueron fantasías lúdicas, no delirios incurables como en algún momento Weber lo había pensado. El autodiagnóstico de Scriber era el de la enfermedad afectiva y melancolía, lo que se corrobora tras una lectura cuidadosa de las memorias y de la historia clínica del hospital. Freud se fió en Weber en cuanto a los datos descriptivos y el diagnóstico, el cual era paranoia. Las ideas delirantes de persecución, la esencia del asesinato del alma, salvo en esporádicas referencias a un tal W, estaban exclusivamente centradas en Flechsig, como el principal asesino del alma o perseguidor. La idea de persecución no era en sí misma sistematizada, ni había una red de perseguidores que pudiera ser descrita como una pseudo-comunidad paranoide. En la historia clínica de Sonnenstein, Flechsig solo es mencionado una vez, mientras en las memorias la idea de ser perseguido por Flechsig desaparece espontáneamente en un momento en que, como señaló Freud, Scriber se había hecho consciente de que las personas que he visto acechándome no son simplemente hombres improvisados, sino gente real ante la que por consiguiente yo debo comportarme como un hombre razonable acostumbrado a comportarse ante sus semejantes. Sin embargo, Freud aún endosó el diagnóstico de paranoia de Weber, que en el título del ensayo enmienda con el de dementia paranoides, término de Kraepelin para la esquizofrenia paranoide. Freud confió en Weber para la descripción de los acontecimientos y el curso de la enfermedad. Consideró a Weber un cronista más fiable que Scriber, pero Weber estuvo lleno de prejuicios contra Scriber y redujo algunos de los hechos a algo sin importancia. A los ojos de Scriber, Weber solo conocía la corteza de su patología, pero no a la persona real y sufriente. De este modo, Weber no mostró ninguna explicación de sus traumas y conflictos personales, ni empatía alguna hacia sus deseos de recobrar su libertad. Se opuso duramente a la publicación de las memorias y no celebró cuando Scriber ganó su libertad en los tribunales. El mal diagnóstico de Weber le causó a Scriber un sufrimiento innecesario y evitable, y desvió las subsiguientes lecturas de la historia entera, pues hacia 1897 Scriber tuvo plena conciencia de su antigua psicosis, mientras continuó con la idea de ser transformada en mujer, lo que fue el único hecho clínico en el diagnóstico de paranoia de Weber y el horrendo pronóstico adjunto de incurabilidad. Esto le llevó a Scriber al estado de incapacidad temporal, cambiado a permanente en 1900 con la negativa de su petición de ser dado de alta de Sonnenstein durante 2 años más. Durante el debate jurídico el tema de Flechsig como perseguidor o las ideas de persecución como tales nunca se consideraron, solo los residuos de la religión fantástica de Scriber y la transformación del género sexual. Si hubiera seguido a Freud escuchando al propio Scriber, podía no haber tomado como paranoide la amarga queja de Scriber contra Flechsig en el prefacio de 1903, escrito tras su liberación y añadido a su ya completo texto de las memorias. En ese prefacio, Scriber condenaba a Flechsig por haberlo enviado a Sonnenstein, un acto de mala práctica que la gente llamaba asesinato del alma, un acto que le costó la pérdida de la libertad. En este punto, la queja de Scriber difícilmente podía ser construida como un delirio permanente de persecución. Más aún, si Scriber era aún clínicamente paranoide, porque no fue contado nunca a Weber entre los perseguidores. Freud observó debidamente que la segunda enfermedad comenzó a finales de octubre de 1893, con una torturante brote de insomnio, que como una manifestación cardinal de depresión e hipocondria se había presentado en ambos episodios. El balance en el caso Schreber. Una aproximación clínica psicoanalíticamente dirigida u orientada al caso Schreber plantea interrogantes sobre las formulaciones de Freud. Estas pueden ser paranoia del adulto, que es causada por la homosexualidad actual reprimida, y por otro lado, Niederland con los síntomas del adulto causados por la emergencia de recuerdos del sadismo paterno. Esa discusión anterior sobre las opiniones de Freud y de Niederland demostraron que ellos ponen la teoría por delante de la observación. De hecho, ellos abandonaron el más clásico o tradicional método clínico de psiquiatría descriptiva, dinámica y bibliográfica. Consideraron todos los datos disponibles pertinentes a la historia de Schreber, del contexto adulto sociofamiliar y los conflictos presentes,
las cualidades del cuerpo del paciente, de su carácter y de su mente. Sus propias manifestaciones, luego de un análisis de causa, diagnósticos diferenciales y probables explicaciones teóricas y dinámicas, hicieron que una revisión clínica sugiriese un diagnóstico de enfermedad bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, por agregados maníacos y paranoides. No hay evidencia de homosexualidad comparado con lo que es la relevancia fenomenológica y dinámica de conflictos de transvestismo y de identificación de género, siendo el transexualismo. Entonces, combinando con la concepción original de Freud de las neuropsicosis de defensa con el concepto de conflicto intrapsíquico, la pasividad de Schreber, su dependencia, sus problemas de autoestima e identificación femenina compensatoria, se hace posible una explicación adaptativa de síntomas tan famosos como el asesinato del alma y la fantasía del final del mundo. Una transformación que es como una reacción a un residuo traumático de la realidad o el núcleo de verdad en el delirio. En adición a los conflictos psicológicos, el trauma en la relación de Fleming y el traslado a Somstein, más allá y por encima de sus aspectos transferenciales, es visto como un precipitante de la fase psicótica aguda o neuropsicosis traumática de defensa que fue marcada por la depresión psicótica en la que la frustración y la ira jugaron un papel fundamental.